Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en el canal. El día de hoy vamos a tocar los temas más importantes de la semana. Es necesario empezar por lo más urgente, que en este caso también viene a ser lo más peligroso, y es que en las recientes declaraciones el gobierno de Abelardo de la Espriella ha puesto sobre la mesa una propuesta que para Colombia no es nueva, evocando el eco de tragedias ya muy conocidas bajo el nombre de defensa ciudadana o grupos de defensa ciudadana, bajo la narrativa desgastada de la seguridad privada de la mano o articulada con el apoyo del Estado colombiano, de su brazo armado, es decir, policía y ejército, dándonos a entender que esto no sería más que la delegación del monopolio de la seguridad a manos de privados, de intereses particulares. Y para entender la gravedad de esto hay que hacer memoria histórica, y es conectarlo de inmediato con lo sucedido en los años 90 y con el nacimiento de las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, conocidas como las Convivir, aquellas cooperativas creadas bajo el amparo del decreto 356 de 1994 durante el gobierno de César Gaviria. Y si echamos memoria, dicho decreto fue impulsado y dicha iniciativa fue sustentada, apoyada y sacada adelante por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, cuyo hermano hoy en día fue condenado por formación de paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad, y actor criminal condenado por fraude procesal, compra de testigos y hoy en día investigado ante la Fiscalía por paramilitarismo. Y respondiendo a cuál fue el resultado histórico documentado por los tribunales y la justicia transicional a este flagelo que reflejaron ser las Convivir, la realidad es que se convirtieron en una fachada legal, siendo el cascarón institucional que facilitó la expansión del paramilitarismo más sangriento en el territorio colombiano. Y aquí nos enfrentamos a una situación grave, porque cuando un gobierno de extrema derecha promueve que los particulares sean los que asuman la defensa a través de las armas de sus intereses particulares, lo que se está haciendo en términos sociológicos es ceder la soberanía del Estado, del territorio y de los bienes y servicios que se prestan, que deben ser garantizados por el mismo en determinados territorios. Y si seguimos la línea de Emil Durkheim sobre las funciones que el Estado debe ejercer, comprendemos que este debe ser el órgano social encargado de mantener el orden orgánico bajo una ley universal. Cuando el Estado fragmenta su poder de la coacción y de la acción coercitiva y se lo entrega a un grupo de ciudadanos que están íntimamente ligados con los intereses de las élites económicas y el latifundio, rompe la cohesión social, todo aquello que une el Estado social de derecho, y entra en un estado cíclico de violencia, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia colombiana. Lo que se construye no es seguridad, sino es un estado paramilitar institucionalizado, donde la justicia y la vida dependen del patrimonio de aquel que financia al grupo paramilitar. Y desde la perspectiva estrictamente jurídica, esta es una propuesta que camina sobre la vulneración flagrante de normas fundamentales. En primer lugar, choca frente al artículo 216 de la Constitución Política, cual establece con total claridad que la fuerza pública en Colombia está constituida exclusivamente por las fuerzas militares y las fuerzas de policía. La Carta del 91 contempla que los ejercicios privados, en ninguno de los contenidos de la Carta Política se contempla que el monopolio de la seguridad y del brazo armado de la nación debe estar administrada por ejércitos privados ni delegaciones de defensa ciudadana. La consecuencia negativa de lo que pretende el gobierno de Abelardo no es más que una hipótesis, sino simplemente es el regreso del terror institucionalizado, de los crímenes de Estado, de los más de 7.800 casos de ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, de los cientos de miles de personas desplazadas por el conflicto armado, de las decenas de masacres perpetradas en los diversos conglomerados del territorio colombiano y la anulación del ciudadano frente al hacendado armado, propiciando así escenarios donde que el pequeño competidor en materia económica, que el campesino que está compitiendo contra grandes hacendados, por ejemplo, un campesino que tiene su pequeña parcela de café y que está compitiendo con Fedegan, cuyo presidente es José Félix Lafourcade, que por ahí suenan temas de paramilitarismo en su pasado. En esos casos en específicos es donde entra a jugar el paramilitarismo, el papel que ha jugado, el mismo papel que ha jugado a lo largo y ancho de la historia colombiana, no solamente agravando la situación en cuanto a la posible perpetración de un genocidio político, teniendo en cuenta que estos grupos privados vienen con tinte ideológico, donde aquella persona que piense diferente, se vista diferente, va a ser un perseguido y un designado objetivo militar, sino que también se propiciarán los escenarios idóneos para que aquellos dirigentes del
monopolio económico de diversas ramas económicas del Estado lo sigan liderando. El segundo tema que vamos a tratar en este video yo lo llamo canibalismo político, y es por la traición que Uribe pretende hacerle a Abelardo de las Priella, o que Abelardo de las Priella le hizo a Uribe. Y para entender cómo se sostiene este andiamaje político, es necesario precisar que cada 4 años se elige un presidente en el Congreso de la República, que es aquel designado de liderar los debates y asignar la agenda que se va a tratar en plenaria. Por lo general, el primer presidente del Congreso es aquel que pertenece al partido con mayor miembros en el Congreso, que hace parte de la coalición de gobierno. En la legislatura que está por acabar, el partido político más grande fue el Pacto Histórico, luego le seguía el Partido Verde, y todos aquellos hacían parte de una coalición de gobierno, aquellos que estaban ceñidos a los fines perseguidos por el gobierno de Gustavo Petro. En la nueva legislatura en la que se va a posesionar con Abelardo, el partido político que posee los más grandes números es el Centro Democrático. Luego le siguen el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y toda esta lista de partidos tradicionales. Los defensores de la patria solo tienen 4 curules en el Congreso, es decir, que no cuentan con la mayoría, cuya regla de elección de presidente de Congreso, que no está tipificada y que no está escrita en una norma, sino que se ha venido practicando de manera consuetudinaria y de manera costumbrista, y recordemos que la costumbre es fuente del derecho. En ese orden de ideas, el presidente del Senado debería ser un miembro del Centro Democrático. Lo que pasa es que Abelardo no quiere que la presidencia la tenga un miembro del Centro Democrático, sino que quiere que sea uno de los tales defensores de la patria. Es decir, que Abelardo se le volteó a Álvaro Uribe Vélez una vez consolidado su triunfo. Y todo ese sector de uribistas claramente se tiene que ver traicionados porque eligieron un presidente que está incumpliendo todas aquellas promesas que realizó sin aún haberse posesionado. Y es que estamos siendo testigos de la consumación de una traición pragmática, teniendo en cuenta que el padrino político no es útil cuando el discípulo ha logrado capturar la realización de todos aquellos objetivos. Y la prueba reina de esta fractura no se quedó en los pasillos del Congreso ni en rumores, sino que estalló públicamente, teniendo en cuenta que se filtró un audio de Álvaro Uribe Vélez donde se escucha debilitado, reconociendo que el control de su propia coalición lo ha perdido, y al verse acorralado como una rata decide acudir a su peor enemigo político, a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Y miren la profunda ironía existencial en esta situación, teniendo en cuenta que esto es la máxima expresión del maquiavelismo puro. El fin justifica los medios para obtener el liderazgo de al menos una de las 3 ramas del poder público, que es la presidencia del Senado. Y también estamos siendo testigos de cómo los principios ideológicos de este sector se evaporan, se diluyen en el líquido de la incoherencia, donde Álvaro Uribe, el artífice del antipetrismo, busca pactar con el ala más visible del progresismo en Colombia para contener el avance absolutista de la extrema derecha en Colombia. Estamos ante una situación de canibalismo político donde por primera vez en la historia de Colombia la hegemonía no está devorando al contendero ideológico, que en este caso sería la izquierda, sino que se está devorando a sí misma. Y si de paramilitarismo, canibalismo hablamos, ahora vamos a hablar de estafas. Y es que el tercer punto es también bastante importante, teniendo en cuenta que, tal como lo dijo Abelardo de las Priella en uno de sus videos, donde el Banco Interamericano de Desarrollo le había otorgado $60 millones como una donación benévola para financiar los gastos de transición. Él mismo lo dijo. Gastos de transición y de empalme como un regalo internacional. Esa fue la idea que nos vendieron, tratando de consagrar y de convalidar la idea de que el mundo internacional financiero le estaba dando unas palmaditas en la espalda de confianza al nuevo caudillo de extrema derecha. Pero la verdad es que este gatico tiene la mala costumbre de filtrarse a través de los mecanismos institucionales, y es que a través de estos mismos logramos desdibujar la mierda que hablan, la basura que quieren venderle a la gente, que la gente sigue consumiendo. Y es que gracias a un derecho de petición elevado formalmente ante el BID, este organismo tuvo que salir a la luz pública con la frialdad que lo caracteriza, a dar el relato oficial sobre lo que en realidad son los $60 millones. Que aquello que nos vendían como una donación desinteresada es en realidad un crédito de deuda externa, un préstamo multilateral que el Estado colombiano tendrá que pagar, préstamo cuyos intereses son paupérrimos, tasas de interés que nos van a percollar, que debemos pagar con los impuestos de los ciudadanos durante los próximos años. Así que no se les haga raro que ya nos están vendiendo la idea de que van a subir la gasolina. Y es aquí cuando es importante citar a uno de mis teóricos favoritos, y es Noam Chomsky. En su libro El miedo a la democracia nos habla de los principios de la propaganda mediática y
cómo fabricar problemas para luego vender soluciones y el uso del eufemismo técnico para ocultar el despojo, se ve reflejado a cómo en esta situación a una deuda la llaman donación. Una estrategia mediática para anestesiar la conciencia del electorado, para que sigan anestesiados, sigan tontos, sigan estúpidos, creyendo en que este gobierno les va a salvar el pellejo. El cuarto punto que es importante tratar es cómo el tablero judicial se ha convertido en aquella herramienta de guerra, en aquella arma para generar una incertidumbre general. Y es que mientras huyen de las cámaras de la televisión en las mesas de empalme, teniendo en cuenta que lo que salen a afirmar en medios de comunicación es erróneo ante la realidad que reflejan las cifras aportadas por el gobierno de Gustavo Petro. Y hablo de cómo tienen rabo de paja y cómo el nuevo vicepresidente súper preparado ha sido peinado en multitudinarias ocasiones por un ministro de Hacienda, ni siquiera por Petro, porque donde se paren públicamente en un debate, su autoestima decrecería a magnitudes microscópicas. Y es que Émile Durkheim definía que el derecho debe reflejar una seguridad social. Y es que cuando el aparato penal se utiliza sistemáticamente para perseguir, hostigar, deslegitimar el voto popular, tal como se ha hecho con esto del voto fusil, y tal como lo están haciendo las comitivas del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en Estados Unidos para generar escenarios judiciales en contra de Gustavo Petro, procesos judiciales que si ustedes se sientan a analizar no tienen el acervo probatorio necesario para fundamentar una razón de ser, sino que por el contrario su mera existencia acarrea una congestión en los estrados judiciales, ya sean norteamericanos o colombianos. Y es aquí cuando el derecho pierde su función orgánica y se convierte en un instrumento de oprimir a otras ideologías políticas. Y tengamos presente algo, y es que las denuncias que se están llevando a cabo contra Gustavo Petro solo buscan dos cosas. En primer lugar, es tapar el debate de las propuestas del nuevo gabinete, ya que llegan sin una preparación adecuada, y eso se denotó en el empalme, que no quisieron televisar por miedo a que su cortina de desinformación se cayera. Y la segunda es que, adicional a aquella cortina de desinformación, era crear una cortina de humo judicial que oculte las propias debilidades formales de la elección de Abelardo de la Espriella, que allá hablamos en el video anterior, las irregularidades mediante las cuales fue electo presidente y su ilegitimidad para ser presidente de Colombia, que en lo personal muy probablemente dará frutos jurídicos, tal como ocurrió con el tercer intento de Álvaro Uribe Vélez de perpetrarse en la presidencia, donde la Corte Constitucional le dijo: usted no lo puede hacer porque ya no entraría a ser un sistema presidencial, sino presidencialista, rayando con un régimen. Y mientras este show jurídico barato por parte de ellos, en las regiones, en la Colombia profunda, la realidad es densa y genera un ambiente de incertidumbre, teniendo en cuenta que analizando las búsquedas webs asociadas al nuevo presidente electo de Colombia, las primeras líneas de su gabinete no presentan síntomas de confianza, no reflejan esperanza ni expectativas positivas en cuanto al desarrollo de las políticas prometidas. Y es que si ustedes se ponen a analizar los nombramientos zonales, regionales, que se están gestionando, como la reciente nombrada Paola Holguín, cuyo padre está inmiscuido o íntimamente relacionado con procesos judiciales por paramilitarismo, y que como ella, dichos nombramientos son parte de ese viejo poder terrateniente, de ese viejo poder latifundista, de ese viejo poder esclavista, que en muchos casos, como el de Paola Holguín, tienen o vienen de tener nexos con paramilitares, dando a entender que van a venir a gestionar y a administrar los ministerios, las entidades descentralizadas, con la persecución de fines del Estado inherentes a ese Estado paramilitar que gobernó Colombia desde el año 2002, y que a pesar de que tuvimos un gobierno de 4 años progresista, siguió incrustado en el poder generando maldad. Y precisado esto, llegamos al último punto del video, y es la necesidad de una reforma agraria democrática de la tierra frente al latifundismo. Y es que vemos que sin posesionarse ya se están viendo varias maniobras para que aquellos latifundistas y dueños paramilitares de la tierra la estén recuperando y estén usurpándosela a pequeños campesinos. Vayamos al fondo material del conflicto, y es que la propiedad de la tierra en Colombia ha pertenecido a gremios económicos bastante poderosos. Gremios económicos que hoy en día están escandalizados porque Gustavo Petro quiere dejar un decreto donde finiquite y no permita al gobierno de Abelardo de la Espriella adjudicar tierras a latifundistas. Con este decreto está haciendo entrega de miles de hectáreas a campesinos que presentan propuestas de productividad de la tierra, de industrialización del campo. Y dicho blindaje político de tierras, y este es un punto que hay que aplaudir porque Gustavo Petro está haciendo una reforma express, entregando tierras de forma
Express, en zonas abandonadas en el Magdalena Medio, en zonas olvidadas por el Estado durante toda la historia, durante cientos de años, donde gobernó la derecha, y está haciendo entrega de las mismas a sectores que han sido históricamente despojados e históricamente olvidados. Para estos hijueputas que dicen que es un acto de irresponsabilidad institucional entregar las tierras a los campesinos, pues les digo que para mí es un acto de estricta justicia social, de estricta justicia divina, teniendo en cuenta que históricamente estos territorios han sido manejados por bananeras, United Fruit Company, que asesinó, masacró y sometió todos los aspectos que componen la vida de los habitantes de dicha región. Y dichas corporaciones evolucionaron en mineras, en corporaciones ganaderas, cuyos dueños son esos apellidos que nos han gobernado siempre: los Holguín, los Uribe, los Valencia, los Turbay, los Mikkelsen, los López, etc. Entonces, no siendo más, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, compartirlo si quieren descargarlo y distribuirlo por todo lado. Nos vemos la próxima semana con los puntos más importantes de la semana, salvo que haya un punto escandaloso del cual requiera toda la atención. No olviden seguirme en mis redes sociales. En la descripción pueden encontrar los links y nos vemos en la próxima.